Queridos amigos, jueves 13 de mayo. Promesas, promesas. Vamos a orar. Querido Padre, que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Y esperamos que en este resumen el Espíritu de verdad, que el Espíritu Santo nos lleve y nos guíe a toda verdad y pueda producir en nosotros un corazón que pueda estar dispuesto, Señor, a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, promesas, promesas. A primera vista, todo parecía estar bien. Dios está haciendo su pacto. Vamos a ver cómo responde el pueblo. Éxodo capítulo 19 y el versículo número 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así que promesas, promesas. La primera parece que todo está bien. El Señor libera a su pueblo, hace pacto con su pueblo. El Señor espera que su pueblo entonces pueda responder al pacto. Espera que su pueblo pueda cooperar con el pacto a través de la obediencia, por supuesto. Y entonces el pueblo responde de una manera afirmativa. El pueblo dice, sí, nosotros vamos a cooperar con el pacto, nosotros vamos a guardar todas las leyes, como llamaban los hebreos la Torá, que implica toda la ley, el Pentateuco, los libros de Moisés. El pueblo dice, sí, vamos a obedecer tu pacto, no solamente las tablas, los 10 mandamientos que reflejan tu carácter, tu ley santa, los 2 principios de amarte a ti por encima de todas las cosas, amar al prójimo, sino todos los estatutos, las leyes civiles, las leyes sociales, las leyes religiosas, las leyes morales que tú nos estás dando a nosotros. Muchas personas hoy confunden la fe y las obras, cuando la fe y las obras van unidas, como el pacto y la cooperación están unidas. O sea, el pacto y la cooperación del pueblo estaban unidos. La fe y las obras van unidas, porque la fe y las obras son simplemente, ¿verdad?, la composición del esfuerzo humano, pero el esfuerzo humano unido al poder de Dios. El ser humano responde a la gracia de Dios. La gracia de Dios es soberana, pero Dios no va a forzar la conciencia del ser humano. El ser humano va a responder a la gracia de Dios. Por lo tanto, entonces Dios habilita por medio del Espíritu Santo, Dios llama por medio del Espíritu Santo, y Dios espera que hoy tú y yo cooperemos con el Espíritu Santo para que su gracia nos transforme, su gracia nos restaure y podamos vivir bajo sus ordenanzas, bajo sus normas. Pero nosotros no obedecemos para salvarnos. La obediencia es un resultado de la fe, de la gracia divina obrando en nosotros. En pocas palabras, obedecemos porque somos salvos en Cristo Jesús. Entonces, las personas, al no tener esto bien claro, pueden tender a confundir. Y lo que el autor nos está diciendo es que vamos a leer algunas citas. Vamos a leer Romanos capítulo 9. Leamos Romanos capítulo número 9, versículo 31 y versículo número 32 del libro de Romanos. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo número 31, dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y la piedra de tropiezo, pues fue el mismo Cristo Jesús, que era el Salvador, que es el Salvador. Pero fue una piedra de tropiezo porque ellos no quisieron, no aceptaron al Mesías, al Señor Jesucristo, que estaba reflejado y simbolizado en todas las leyes religiosas, específicamente en el santuario, en la obra del santuario y todo lo que era la obra de expiación por medio de los animales que simbolizaban a Jesucristo, todo el sistema del santuario. Ahora, la palabra de Dios nos está diciendo que Israel quería alcanzar esta norma, pero por medio de la justicia humana, mas no la justicia divina. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en los Romanos? Lo que Pablo está diciendo en los Romanos es que precisamente la obediencia a las leyes religiosas eran producto de la fe del humano, o lo que Dios esperaba era que el pueblo o las personas pudieran responder al plan de salvación
donde Dios ilustraba por medio de la sangre de animales y sacrificios de animales cómo Jesucristo, el Cordero, vendría a este mundo para poner su misma vida en rescate por nosotros. En pocas palabras, Dios estaba llevando al pueblo para que pudieran tener fe en el sustituto por nosotros y por la humanidad es Jesucristo. Ahora, lo que Pablo dice es que ellos cambiaron o no pudieron entender o no quisieron entender que realmente no era por las obras que ellos estaban haciendo, sino por la fe en el sustituto. Y pensaron que ellos podían alcanzar la justicia de Dios sobre ellos meramente como el resultado de las buenas obras que ellos hacían, independientemente de lo que Dios ya había estado estableciendo. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, versículo número 3. Dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En ningún momento, ¿verdad? El pacto que Dios estableció con ellos era un pacto basado en la justicia del pueblo. El pacto de Dios en el monte Sinaí está basado en la gracia divina. La cooperación del pueblo es la obediencia al resultado de la salvación que Dios está ofreciendo a través del pacto. Pero lo que dice aquí la palabra es que ellos hicieron todo al revés o confundieron. Ellos establecieron entonces que ellos se salvaban por las obras que ellos estaban haciendo y no necesariamente por el pacto de gracia que Dios había firmado en el monte Sinaí. Lo que dice también Hebreos capítulo 4, versículo 1 y versículo número 2 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 4, versículo número 1 y versículo número 2 dice así: tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que ellos oyeron. ¿Qué es lo que dice aquí Hebreos capítulo 4, el versículo que hemos leído, que es versículo 1 y versículo número 2? Bueno, que nosotros tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de este pueblo que Dios vertió toda su paciencia, su misericordia en ellos y que eso nos sirve a nosotros de reflejo para entender que este pueblo, parte de su fracaso como una nación santa, real sacerdocio, al no aceptar a Jesucristo como el sustituto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues Pablo está diciendo que no solamente quisieron hacer de sus obras su propia justicia para la salvación, sino que también les faltó la fe en las ordenanzas y en los estatutos y en la palabra que Dios mismo les había dado por medio de los profetas. Cuando entonces nosotros no ejercemos fe en la palabra de Dios, podemos llegar a caer en el mismo error de pensar que también nosotros podríamos ser justificados por nuestras obras, no por la sangre del Cordero. Y es importante que podamos tener esa fe en la palabra de Dios. Cuando ejercemos fe en Cristo y en su palabra, el resultado es la obra del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón para producir de nosotros seres que amemos a Dios y amemos al prójimo. O sea, que el cambio Dios lo pueda realizar en nosotros, por nosotros, para con nosotros. Por lo tanto, entonces, lamentablemente, dice el autor, el pueblo hebreo no creía o creía que su obediencia llegaba a ser el medio de la salvación, no el resultado de la salvación. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base sobre la cual siguen las obras. Las obras en sí, por sí pura, motivada, sincera que sea de nuestra parte, no puede producir en nosotros un verdadero arrepentimiento. La Biblia enseña que las obras son producto de la fe en la gracia de Cristo Jesús. Es el resultado. Lo que debemos aprender entonces y aplicar a nuestra vida hoy es lo siguiente. La obediencia es el resultado de la salvación. La obediencia no es el medio para la salvación. La obediencia es el resultado de la salvación, más no el medio de la salvación. Lo que Pablo entonces menciona en Romanos y Hebreos es que los hebreos hicieron de la obediencia el medio para su salvación y no el resultado de su salvación. Que hoy nosotros también podamos entender este concepto bien claro, que la obediencia es el resultado de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y no el medio para que nosotros podamos salvarnos. De esta manera entonces podríamos captar nosotros realmente la voluntad que Dios tiene para nuestra vida y
y entender que por gracia somos salvos y disfrutar del Evangelio de Cristo. Que el Señor te bendiga hoy. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu gracia y por tu misericordia. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros y que mientras más obediencia que nosotros tengamos para ti, es simplemente porque hemos experimentado que somos salvos en Cristo Jesús y que la obediencia es el resultado de la salvación. Lo pedimos todo y te damos gracias porque tú estás dispuesto a dar salvación a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Lo acepta como su Dios y Salvador personal, se bautiza en las aguas, está dispuesto, Señor, a entregar su vida y su corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.